Nuevamente, buenas tardes. Continuando con el programa del desarrollo del programa de Derecho Constitucional 3 en la materia, precisamente en relación al juicio de amparo, quiero decirles a ustedes, para efecto del desarrollo, que vamos a hablar acerca de la restricción o suspensión de las garantías individuales. La suspensión o la restricción de las garantías individuales se encuentran establecidas en el artículo 29 constitucional. Recordemos nosotros que la parte dogmática o la parte relativa a los derechos humanos se encuentra de los artículos 1 al 29 de nuestra Constitución, y del artículo 30 al 136 se refiere al aspecto orgánico de la propia Constitución. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que es vigente desde el día 5 de febrero del año 1917, consta de 136 artículos. Del 1 al 29, los derechos humanos y las garantías, y del 30 al 136, la parte orgánica. Como en la parte orgánica se refiere al funcionamiento del Estado, fundamentalmente. Bien, en el artículo 29 constitucional, como consecuencia de la reforma a la propia Constitución en materia de derechos humanos, el día 10 de junio del año 2011, presentó cambios relevantes, y ustedes lo van a estar viendo en las diapositivas, donde se destaca la restricción y la suspensión de los derechos y garantías. Que esa facultad es única y exclusivamente del presidente de la República, única y exclusivamente, en quien la ejerce con la aprobación de la Cámara de Diputados y con la supervisión de la Suprema Corte de Justicia. Y en la siguiente diapositiva nos puede señalar que dice: tiene que ser excepcional y contener de manera expresa y puntual los límites formales y materiales a observarse ante una situación de peligro. Es decir, el artículo 29 constitucional establece de manera clara y específica en qué momento y bajo cualquier circunstancia y cuál es el procedimiento por el cual las garantías y los derechos humanos tendrán que restringirse. Ojo, no se pueden suspender, se restringen. Es decir, hablando en estricto derecho, las garantías y los derechos humanos, según la propia Constitución, no podrán suspenderse en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, pero en casos de emergencia y por los casos que establece el propio artículo 29 constitucional, con el cual hoy día ya contamos a partir del año 2016 con la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, nos clarifica bajo qué circunstancias se pueden llevar a cabo ese tipo de restricciones a los derechos humanos. En este caso, el principio, pero tiene que ser la suspensión, la restricción, mejor dicho, proporcional al momento en que se debe de llevar a cabo la restricción. Cuando se determina la suspensión de las garantías, las medidas aplicadas ante dicha situación tienen que ser estrictamente las necesarias, racionales y suficientemente justificadas, ya que se tratan de derechos humanos, los cuales son los que en un momento determinado se estarán restringiendo, aun cuando, como les digo, suspendiendo no se pueden, se podrán restringir en un momento determinado. Cabe destacar que la restricción únicamente puede ser en relación a diferentes aspectos de los derechos humanos, pero en el propio artículo 29 constitucional y en su ley reglamentaria establecen de manera específica cuáles son esos derechos humanos que bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna condición podrán ni suspenderse, mucho menos restringirse. Por ejemplo, tenemos el derecho a la niñez, derechos políticos, la libertad de pensamiento, conciencia y de profesión también de cualquier creencia religiosa, el principio de legalidad,
prohibición de la pena de muerte, prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, prohibición de la desaparición forzada y de tortura, las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos fundamentales. Existe para tal efecto una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte, la cual en esta diapositiva nos dice, bajo el rubro principio de progresividad de los derechos humanos, la prohibición que tienen las autoridades del Estado mexicano, se adoptan medidas absolutas, pues excepcionalmente estas son admisibles si se justifican plenamente. ¿Qué quiere decir con esto? No se pueden suspender, no se pueden restringir todas las garantías para un caso particular. Tendrán que ser estrictamente las indispensables. Y aquí en la diapositiva van ustedes, si le dan lectura, percatarse cuál es el criterio que adopta la Suprema Corte en relación al tema de la suspensión o restricción de las garantías individuales o la suspensión o restricción de los derechos humanos. Y como podemos estar viendo aquí en el texto de la diapositiva, estamos hablando de que también va implícito los que vienen siendo los precedentes que sirvieron de base para que la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia definida en relación a este tema. La tesis jurisprudencial que les anexo a ustedes en las diapositivas en este trabajo, también vengo señalando los antecedentes. No es tesis aislada, es tesis jurisprudencial. Bien, ahora bien, otro medio de control, estamos hablando del juicio de controversia constitucional. En el 1.43 hablamos sobre el juicio de controversia constitucional. Ojo, aquí cabe establecer lo siguiente. Aquí nos vamos a hacer referencia al artículo 105 constitucional, pero el artículo 105 constitucional está compuesto por 3 fracciones. Pero en lo que nos interesa ahorita nos vamos a referir a la fracción primera del artículo 105 constitucional. Este medio de control constitucional lo resuelve la Suprema Corte, el cual resuelve mediante la Suprema Corte, excepto en materia electoral, los conflictos que surgen entre poderes federales, poderes de los estados, órganos de la Ciudad de México o entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal o de la Ciudad de México por invasión de competencias. En ese contexto, cabe establecer que cuando hablamos de competencias o por cualquier tipo de violación a la Constitución Federal, por los órganos anteriormente señalados. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que, por ejemplo, vamos a suponer que el secretario de Semarnat ha expedido un oficio en el cual ordena a sus subalternos llevar a cabo actos, pero esos actos que van a llevar en cumplimiento a la emisión de ese oficio están contraviniendo la esfera de competencia de la Secretaría de Economía. Ojo, es un ejemplo por demás caricaturesco, pero simplemente quiero yo establecer en qué consiste la controversia constitucional y quiero diferenciarla con respecto al juicio de amparo. La Secretaría de Medio Ambiente emite un oficio, insisto, donde con ese oficio está vulnerando la competencia de la Secretaría de Economía. En este caso, estamos hablando de Secretaría de Medio Ambiente, entidad pública, y estamos hablando de Secretaría de Economía, entidad pública, en cuanto a la competencia de ellos en sus funciones. Con esto quiere decir que aquí no procede el juicio de amparo, porque aquí el afectado es la Secretaría de Economía, no es un particular, no es un individuo. Entonces, como son
cuestiones de invasión de competencia, de una resolución o un oficio que invade la competencia de la Secretaría de Semarnat con respecto a la economía, aquí procede la controversia constitucional. No procede el juicio de amparo ni procede la acción de inconstitucionalidad que se encuentra prevista en la fracción segunda del propio artículo 105. ¿Quién promueve la controversia constitucional? En la cual se tiene que plantear la existencia de un agravio cuando un poder o autoridad se encuentra en estas hipótesis. Realiza un acto o bien emite una disposición de carácter general, como son una ley, un reglamento o un decreto, y con ello ejerce funciones que le corresponden a otro poder o nivel de gobierno. Entonces, en este caso son dos. Realiza un acto o emite una disposición de carácter general, llámese ley, llámese reglamento o llámese decreto. En el caso particular que les estoy diciendo, ha llevado a cabo un acto donde está invadiendo la Semarnat, la esfera de competencia de la Secretaría de Economía. En ese caso procede la controversia constitucional. ¿Y quién lo resuelve? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién va a promover el juicio de controversia constitucional? Es la entidad pública a la cual le haya causado la afectación en cuanto a su competencia. Y les decía a ustedes que en controversia constitucional está exceptuado para conocimiento de ella, la materia electoral. Y además la controversia constitucional tiene como finalidad fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía de la Constitución. Cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación no está facultado para iniciar como parte. Él no puede ser juez y parte, porque es la única entidad pública que resuelve asuntos y ella no está facultada para poder denunciar controversia constitucional, derivado de que ella misma no puede sancionar o no puede dictar sentencia donde ella llegase a ser parte de un juicio. Esto es lo que estamos comentando. Y además, no es posible iniciar controversias constitucionales en contra del Poder Judicial de la Federación y de los órganos que le integran. ¿Por qué razón? Porque no existe un organismo público superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No podemos demandar nosotros en controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no existe una entidad pública con mayor jerarquía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se pueda resolver el asunto. Por esa razón es improcedente. Y aquí tenemos nosotros también lo que viene siendo una tesis de jurisprudencia en relación a la controversia constitucional, cuyo rubro es controversia constitucional. Las violaciones susceptibles de analizarse en el fondo son las relacionadas con el principio de división de poderes o con la cláusula federal sobre la base de un concepto de afectación amplio. Y aquí se las transcribo literalmente en las diapositivas correspondientes, junto con sus precedentes. Ahora bien, ya les hablé de lo que viene siendo la controversia constitucional, fracción primera del artículo 105. Ahora les voy a hablar a ustedes en relación a la acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es el mecanismo o instrumento procesal constitucional por medio del cual determinadas personas, cumpliendo con los requisitos procesales de ley, se puede plantear en forma directa y principal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si una determinada ley, llamada también norma jurídica, es o no conforme a la Constitución, dando lugar normalmente tras la oportuna tramitación procedimental con las debidas garantías a una sentencia que se establezca si es o no compatible con la Constitución Federal Mexicana. Y de aquí ya surten ya varias preguntas. Tenemos, por ejemplo, ¿ante qué autoridad se puede presentar la demanda de la acción de inconstitucionalidad? Es ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cuál es el plazo que establece la ley para la presentación de la demanda de acción de inconstitucionalidad? La respuesta es dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma, o sea, la publicación de la ley, que va a ser motivo de la acción de inconstitucionalidad. La siguiente, ¿qué porcentaje de diputados federales del Congreso de la Unión pueden promover acción de inconstitucionalidad en contra de una ley federal? Ojo, el Congreso de la Unión únicamente podrá interponer acción de inconstitucionalidad únicamente en relación a las leyes expedidas por ellos. Cuando una ley es expedida por un Congreso estatal, llámese Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ni la Cámara de Senadores pueden ellos interponer acción de inconstitucionalidad porque ellos únicamente se refieren a leyes federales que son las expedidas por ese órgano legislativo. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje al que se puede promover, dice que es el 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados. Igualmente el 33% cuando se trata de que va a interponer acción de inconstitucionalidad la Cámara de Senadores. ¿Cuándo puede el presidente de la República interponer acción de inconstitucionalidad? Es en contra de leyes federales y leyes de los estados. Pero en este caso, con él existe competencia para ambos tipos de leyes, fuero federal, fuero común, pero por conducto de su asesor jurídico. ¿Por qué? Por razones, obvio, por razones de falta de tiempo. En cuanto a los diputados integrantes de los congresos estatales, también es el 33%. Los partidos políticos contra leyes electorales a nivel nacional a través de sus dirigencias nacionales. Cuando una ley es electoral, pero es a nivel federal, las dirigencias de los partidos con registro nacional pueden interponer por conducto de su presidente la acción de inconstitucionalidad. Cuando una ley electoral es de carácter estatal, entonces podrán hacerlo también los partidos con registro estatal, pero también los partidos de registro a nivel nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede interponer también acción de inconstitucionalidad respecto a leyes federales o estatales cuando la afectación sea en relación a los derechos humanos. Y las comisiones estatales de derechos humanos, en el caso de Sinaloa, no puede interponer acción de inconstitucionalidad en relación a una ley federal, pero sí puede interponer acción de inconstitucionalidad en relación a una ley estatal que vulnere los derechos humanos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución federal y que desde luego cabe establecer que independientemente de ellos, el fiscal general de la República también puede interponer acción de inconstitucionalidad respecto a leyes federales y de los estados en materia penal y procesal penal, así como las relacionados en el ámbito de sus competencias. Además, entre otras autoridades, pueden interponer la acción de inconstitucionalidad. ¿Cuáles son qué fuerza mantienen las resoluciones emitidas por la Suprema Corte? La resolución de la Suprema Corte podrán declarar la invalidez de una norma impugnada siempre y cuando de los 11 ministros que forman la Suprema Corte exista un mínimo de 8 votos. 8 votos o más, pero mínimo 8 votos. Si son 7 votos, entonces esa ley no podrá ser declarada inconstitucional y se tendrá que archivar el expediente. Y eso lo encontramos nosotros en la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, así nos lo señala. Una ley declarada inconstitucional
no podrá tener efectos retroactivos, excepto en materia penal. Pero si esa ley declarada inconstitucional no es en materia penal, no puede tener efectos retroactivos. Dirán ustedes, bueno, entonces el principio de retroactividad en relación a la fracción primera del artículo 14 constitucional, ¿dónde queda? No opera en este caso. En caso de incumplimiento de las resoluciones, se procederá a separar de su cargo a la autoridad responsable y consignarlo ante el juez de distrito, así como al superior jerárquico y a aquellos titulares que hubieran incumplido la sentencia. Eso lo encontramos nosotros en el artículo 107, fracción 16ª, primer párrafo. Y en el párrafo segundo de esa fracción del artículo 7 constitucional nos señala que en caso de repetición del acto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí les anexo también en diapositiva una tesis jurisprudencial cuyo rubro es acción de inconstitucionalidad, lineamientos mínimos requeridos para considerar que la nueva norma general impugnada constituye un nuevo acto legislativo. Con esto doy por terminada en esta ocasión la clase de hoy, la plática con ustedes. Me da mucho gusto saludarles y pues como siempre les mando un abrazo. Suscríbanse al canal por favor para que esto pueda ser más y más y más grande, porque seguro estoy de que va a ser del beneficio de todos nosotros. Que tengan ustedes un bonito día. Hasta pronto. Adiós.